Quiero que me lo cuentes. Bueno, un día como hoy, pero del año pasado, 2019, queda raro decir el año pasado, porque hace tan poquito, pero estábamos acá, en este estudio, cuando nos informaban que el jugador argentino Emiliano Sala, jugador que había pasado del Nantes al Cardiff de Inglaterra, había fallecido. En realidad, primero había desaparecido, durante unos días se lo buscó en una avioneta que cruzaba desde Francia hacia Inglaterra para sumarse a su nuevo equipo. Bueno, desapareció, luego encontraron la nave, encontraron al piloto y encontraron lamentablemente también a Emiliano Sala, que a partir de ahí, en realidad para muchos, apareció Emiliano Sala. Mucha gente no sabía quién era, pero era un jugador que desde muy chico, desde Argentina, había cruzado hacia el viejo mundo, hacia Francia, y había hecho una carrera muy interesante. La verdad, había hecho una carrera muy interesante y había pasado el Cardiff en una cifra millonaria para el Nantes. Y bueno, murió. Y después se investigó muchísimo si tenía o no licencia el piloto. Bueno, eso lo conversamos muchísimo en su momento. Las condiciones en las que rentó también la avioneta, el apuro por concretar el pase. Bueno, después hubo todo otro tema con la transacción, ¿no? Sí. Que aparte se manejan cifras muy grandes en la Premier League, en el fútbol europeo en general, y por supuesto una familia devastada, ¿no? Un jugador muy joven, además que tenía muchísimo para dar todavía, realmente muy triste. Lo que ocurrió hace exactamente un año. Un año, y recordamos que muchísimos jugadores, algunos de ellos uruguayos, hicieron una colecta para poder buscarlo, porque ya lo habían desahuciado, sí. Oficialmente se lo había desahuciado. Exacto. Pero bueno, un día como hoy también de 1924 moría Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin, exactamente. Lenin, un revolucionario, pero además de un revolucionario, un teórico muy importante que generó lo que nosotros conocemos como el leninismo, que es una interpretación del marxismo que hizo Lenin, y que lideró la revolución de 1917, la revolución bolchevique, que en realidad más que revolución fue un golpe de Estado. La revolución se hizo en febrero y en octubre, que en realidad es noviembre, porque tenían otro calendario los rusos en aquella época, 5 de noviembre en realidad para nosotros, da un golpe de Estado los bolcheviques, que eran un grupo minoritario dentro de la revolución. La revolución se dividía en dos grupos, los mencheviques y los bolcheviques. Y bueno, los bolcheviques, que eran los más radicales, dan un golpe de Estado en octubre de 1917, toman el poder y bueno, en el año 22 se convierte en el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en el 24 muere de una apoplejía y bueno, comienza la peor historia de la Unión Soviética, ¿no? Porque quien asciende a ese lugar fue Stalin, ¿no? Un totalitario absoluto y total. Pero bueno, Lenin dejó un legado no solamente de lo que hizo, sino de lo que escribió. Hay muchísimos libros de Lenin que hay que volver a releer algunos del imperialismo que están bastante interesantes, obviamente ayornados a la actualidad. Un día como hoy, también del año 1941, nacía uno de los tres tenores. Para nosotros, mi generación, de los tres tenores. Claro. No hay Caruso, no hay María Cala, no hay nada. Ópera, Plácido Domingo. Pavarotti Carreras. Pavarotti Carreras. Bueno, un día como hoy nacía Plácido Domingo, obviamente uno de los tenores más importantes en habla hispana, uno de los hombres que además fue director de la Ópera de Los Ángeles, director de la Ópera de Washington, un hombre que además tuvo grandes problemas por denuncias de acoso sexual, muchísimas, pero muchísimas. No sé en qué quedaron en realidad, no pude modernizar la información, pero... Recientes, además. Recientes, exacto. Pero un hombre con una voz que se definía dentro de lo que yo leí como barítono y tenor. ¿Se puede ser barítono y tenor? Y sí, el registro es amplio, permite, digamos, cantar en eso, tanto poder moverse de un lado al otro. Alguien que sepa, digamos, un poco más poder explicarlo mejor. Pero sí, hay algunos, lo que pasa es que son tenores más definidos, o barítono o bajo barítono. Exacto. Sí, en este caso barítono y tenor manejan una escala y un registro muy grande. Pero un día como hoy también, ahora sí. Bueno, no, y acá me pongo de pie. No. Pero del año 1924... y ahí tenemos la musiquita, nacía Benny Hill. Benny Hill, un gran humorista. Surge el aplauso espontáneo. Un gran humorista del humor absurdo que durante 40 años prácticamente tuvo el show de Benny Hill por Times. Recordamos esa apertura. Y bueno, forjó una carrera muy solitaria, un hombre que en realidad uno lee... La BBC sacó hace algunos años una nota bastante extensa, que fue en la que yo me basé para ver un poco los pormenores de su vida. Un hombre muy soltero, un hombre muy solitario. Tengo varias cosas para decir de Alfred Hawthorne Hill.
si me permite. ¿Cómo no? Por supuesto. Efectivamente, era un hombre que vivió toda su vida solo, que no se le conoció pareja, tuvo un pasado como militar antes digamos, como consagrarse como actor cómico, y era un tipo absolutamente desprendido. Vivía regalando el dinero y los premios que obtenía porque no le importaba para nada los bienes materiales. Vivía en un apartamento, a pesar de ser un hombre que realmente percibió en una época cuantiosos ingresos. Vivía en un apartamento con sus gatos, ayudó a un montón de personas y realmente no le interesaban para nada ni los premios, ni las condecoraciones, ni los salarios millonarios. Él estaba para la comedia y era un gran creador de gags. Yo le acabo de mandar uno a producción que es una lección de cómo hacer humor en 10 segundos. Una cosa importante, y es que en realidad su show fue muy famoso. Empezó en el 69, pero entrados los años 80 comenzó una resistencia muy fuerte porque lo acusaban de sexista, ¿no? Y obviamente, hoy en día Benny Hill no podría ni pisar un canal de televisión porque obviamente que hiere determinadas sensibilidades. Bueno, pero se corresponde con una época, se lo tildó de sexista, pero también para lo que era la flema británica, era un transgresor Benny Hill. Absolutamente. Era un transgresor, y ojo que además, más allá de que aparecía así de algunas actrices ligeras de ropa, también Benny Hill era un hombre que cantaba, que hacía números musicales, en fin. Bus Stop, la parada del ómnibus, 10 segundos de cómo hacer... Así, para hacer un sketch, 10 segundos, Benny Hill, año 1976. Light up the sky. Excelente. Ya está, es eso. Y con eso, y imagínate la preparación para hacer solamente eso, eso eran 10 segundos de un programa. A veces una maravilla. Y bueno, un día como hoy nací, murió en el 92. Sí. Uno piensa que, bueno, hace mucho tiempo, pero no hace tanto en realidad. Y uno de los grandes cómicos británicos, punto. Sí. Sabés que falleció sentado mirando la televisión. Así, pacíficamente, según describió una querida amiga que fue la que lo halló después de varios días de tratar de comunicarse con él. Y sí, nos habrá hecho reír Benny Hill. Absolutamente. Qué lindo fue haber visto un poco de Benny Hill a esta hora.